Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Amante, afectuoso, ese es el significado de Filemón. Hoy vamos a meditar en la epístola de Pablo a Filemón. Esta carta tiene solamente un capítulo, pero en este capítulo encontramos mucha sustancia. Encontramos grandes enseñanzas para nuestra vida. ¿Necesitas tal vez tú reconciliarte con alguien? ¿Necesitas perdonar a alguien? ¿Necesitas tal vez que alguien te perdone? Presta mucha atención. Lee en tu casa el capítulo completo de Filemón. Filemón era un ciudadano romano de Colosas. Es muy probable que haya conocido a Pablo mientras Pablo estaba en Éfeso. Y es ahí cuando Filemón se convierte en seguidor de Cristo. Para poder comprender un poquito más lo que realizó Filemón, necesitamos ir a Colosenses. En Colosas, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo escribe a los de Colosas. Colosenses, el capítulo 1, el versículo 7. Nos menciona a Epafras y Filemón y nos dice que ellos inician una iglesia en Colosas. Y esta iglesia, ellos donde se reunían en sus casas. Debemos recordar algo importante. Filemón era un patriarca romano y todo patriarca romano tenía esclavos. Entonces, Filemón tenía un esclavo que tenía por nombre Onésimo. Era uno de los esclavos que él tenía. Y cuando uno lee el capítulo 1, el único capítulo de Filemón, nos damos cuenta que es muy posible que este esclavo Onésimo le haya realizado algún daño, ¿verdad? Eso es lo que presenta el texto bíblico. Algunos conjeturan y dicen que tal vez Onésimo le mintió a Filemón, o tal vez participó de algún robo y le afectó de una manera directa a Filemón. ¿Correcto? Debemos recordar algo importante. Cuando leemos Filemón, el apóstol Pablo le está realizando a Filemón una petición. Él le pide que perdone a Onésimo y que lo reciba y lo acepte como un hermano, ya no más como un esclavo. ¿Pero por qué le está pidiendo esto el apóstol Pablo? ¿Saben por qué? Porque Onésimo ya no era el mismo. Onésimo había ido a Roma a buscar ayuda en Pablo, y es cuando él solicita la ayuda en Pablo que él se convierte también en seguidor de Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo inicia a Filemón esta carta con un saludo, presentando qué cosa la gracia y la paz de Dios para él. Doy gracias a mi Dios, le dice, el versículo 4, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Y pido para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. El apóstol Pablo inicia saludando, luego él le presenta el amor y la fe de Filemón, y en el versículo 6 coloca esta expresión que es clave para poder comprender la intencionalidad de la carta a Filemón. Y le dice, y pido para que la participación. Esta palabra en su lengua materna es la palabra griega koinonía, que significa comunión, significa compartir, participar mutuamente. Y eso es lo que el apóstol Pablo le quería mostrar a Filemón, le quería recordar. Sugerente es mencionar que el apóstol Pablo en esta carta a Filemón no habla de la cruz, no habla de la muerte, no habla de la resurrección de Cristo de una manera explícita, pero sí lo hace de una manera implícita. Porque si tú percibes, lo que el apóstol Pablo está pidiéndole es que perdone, que se reconcilie ¿con quién? Con Onésimo. Mira lo que continúa diciendo por el versículo 8. Por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, prefiero rogártelo, apelando a tu amor, siendo yo, Pablo, ya anciano,
y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Te lo envío de nuevo. Tú pues recíbelo como a mí mismo. El versículo 15 le dice: quizás se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente, le dice, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Amigos, 2 de Corintios 5:19. ¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo le menciona a los de Corinto? Tiene mucho que ver con lo que le está solicitando también a Filemón. Aquí el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:19 habla de que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El apóstol Pablo, amigos, está haciendo una figura de Jesús, una figura de Cristo, presentándole a Filemón que él necesitaba reconciliarse con Onésimo. Por más que le haya mentido, por más que le haya robado, era necesario que Filemón pueda recordar que delante de Dios todos somos iguales. Ya no habían esclavos, ya no habían libres, todos éramos iguales delante de Dios. Por eso en Colosenses 3:11 le dice que en la nueva familia de Dios no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro o extranjero, esclavo o libre, sino que en Cristo es el todo y en todos. Eso es lo que le está recordando, amigos, el apóstol Pablo a Filemón. Sugerente es mencionar que en el versículo 17 él menciona una vez más esta palabra griega koinonía, donde fue mencionada en el versículo 6. Así que si me tienes por compañero, por koinonía, le dice, recíbelo como a mí mismo. Compañía, amigos. El griego koinonía, que es compartir, participar mutuamente. Comunión. ¿Alguien te falló? ¿Fallaste a alguien? Necesitas perdonar. ¿Sabes por qué? Porque Dios te perdona. Porque en Jesús fuimos reconciliados con el Padre. Si tú necesitas pedir perdón a alguien, acude, pide perdón. También acude y pídele perdón a Dios. Si tú necesitas perdonar a alguien, no esperes más tiempo. Perdona. Recuerda, el nombre de Filemón significa afectuoso, amoroso, hospedador. En definitiva, son características de aquel Cristo, de aquel Mesías, que un día vino a esta tierra entregando su vida para reconciliarnos con el Padre. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias porque cada mañana somos reavivados por tu palabra. Ayúdanos, por favor, a perdonar y a pedir perdón. Ayúdanos, Señor, a participar de esta reconciliación mediante Cristo hacia ti. Bendice a cada familia que está del otro lado de la pantalla. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.